Linda, Bueno, lo que dicen de nosotros, lo que realmente somos, ¿por qué nos odian? No sé si, a ver, odio es una palabra un poco, ¿no? Es muy fuerte, es como mucho, pero no nos tienen tanto aprecio, diría yo, para ser un poquito más benévola y suave en las declaraciones. Lourdes, Fátima, ¿cómo están? Bien, ¿Bien? todo bien. Buena tarde de jueves. Miren quién está con nosotros. Ezequiel Adamovsky es historiador. Ezequiel, bienvenido. Qué gusto tenerte. ¿A qué momento de la historia nos tenemos que remitir para tratar de entender, o no necesariamente tenemos que ligar la historia con lo que está pasando ahora después de la final de la Copa del Mundo? O sí, vos me dirás. No, la verdad es que es un escenario bastante nuevo en el que estamos comunicativamente y políticamente, ¿no? Este tipo de cosas que estamos viendo me parece que tiene que ver con tecnologías de comunicación que no tuvimos, redes sociales. Es bastante preocupante y es un buen momento, me parece, para reflexionar ahora que nos toca la circulación tan veloz y viralizada de toda clase de estereotipos y discursos de odio acerca de nuestro país. Quizás ampliar un poco el lente y ver cómo eso también está permeando nuestra percepción de un montón de cosas, tanto internamente como a nivel internacional. Por poner un solo ejemplo, yo trabajo en el CONICET, que desde 2016 viene siendo víctima de una campaña también de odio y de noticias falsas que ha generado un impacto muy negativo. No sé si recuerdan que hasta hubo ataques a vehículos del CONICET hace un tiempo. Sí. Todo en base a noticias falsas, como que se investigó el ano de Batman, ese tipo de pavadas que mucha gente repite. Me parece que es un buen momento para pensar y discutir un modelo de comunicación que premia la agresividad, que tiene estos algoritmos totalmente secretos, que manejan cuatro magnates y que nadie sabe bien cómo Pero siempre le ponemos la lupa a las redes sociales, ¿no? Digo, pero antes las redes sociales no existían y esta violencia sí existía, pero solo que no nos dábamos cuenta, no nos enterábamos, no la veíamos tanto. No sé, este tipo de violencia en la comunicación me parece que es un fenómeno que no... Por supuesto, violencia desde que el mundo es mundo, ¿no? Pero este tipo de violencia me parece que es algo nuevo. No la circulación de estereotipos, eso también es algo preocupante. Una vez que se siembra un estereotipo, después dura décadas, ¿no? En la década de 1940, por la rivalidad que había entre Argentina y Estados Unidos, se echó a rodar el estereotipo de que Argentina había sido el gran refugio de los nazis y todavía nos acompaña y no hay elementos para afirmar que comparativamente Argentina haya recibido muchos más nazis que otros países. Pero tan fácilmente se instala una idea y tan difícil es después correrla del foco. Y realmente sí. ¿Por qué se instala tan fácil y cuesta tanto sacarla? Bueno, porque hay una simetría muy grande entre quién enuncia esas ideas y quién tiene la capacidad de responderlas, ¿no? Cuando estas ideas las enuncian lugares desde donde una voz tiene más prestigio o más llegada, luego es muy difícil contrarrestarla, ¿no? Y ahora nos pasa que con las redes sociales, bueno, uno no sabe bien de dónde vienen, ¿no? Pero claro, siempre lo que queda es lo negativo. Cuando se trata de cosas positivas es como que pasan de largo. Ahora, lo negativo es lo que siempre queda. Porque este modelo de comunicación premia la agresividad y la comunicación negativa, ¿no? ¿En la historia hay algún hecho que podamos interpretar que desató esto con un partido de fútbol? La verdad que no es mi tema, yo no conozco de la historia del fútbol, yo vengo más por el lado de la historia del racismo, que es el tema que yo investigo, supongo que por eso me convocan. Del fútbol, la verdad, no podría responder porque no es algo que conozca en profundidad. No lo sé, si hubo algo comparable, así no. Pero dentro del fútbol también hay racismo, ¿o no? Sí, por supuesto, el racismo estructura el mundo moderno, particularmente en todos los países atlánticos, digamos, Estados Unidos, Europa, toda América Latina y África, ha sido marcada de una manera profundísima por una historia de siglos de racismo, ¿no? El racismo permea todas nuestras sociedades de una manera súper profunda, la Argentina, por supuesto, incluida. Yo no creo, investigando... ¿Por qué nos juzgan a nosotros de racistas? Porque lo que se viene escuchando todos estos días es los argentinos son racistas. Sí. ¿Somos? Bueno, por supuesto que hay racismo en la Argentina y tenemos una sociedad cruzada por el racismo, lo mismo que todos los países de la región. ¿Pero en qué porcentaje con respecto a otros países? Bueno, a mí me parece interesante aprovechar la oportunidad para discutir un poco internamente este tema, que es un tema que nos ha costado bastante discutir, ¿no? Sí. Yo tengo la impresión, comparativamente, que si uno hace una comparación, por supuesto, ningún país de América Latina, ni Argentina tampoco, se compara en los niveles de racismo que tienen las sociedades europeas o Estados Unidos. Claro, obviamente. Igual eso no quisiera que sea una coartada para no discutir lo que nos toca, ¿no? Sí. Que sí está presente
y es muy Pero importante. que no asume como atenuante está bueno. Que no sea un atenuante, Sí. claro, que no sea un atenuante. Claro, pero nos juzgan porque Digamos, nosotros no tenemos jugadores afro, digamos, en la cancha, y por eso dicen que somos racistas. Ahora, no tener jugadores afro no quiere decir que seamos racistas. No, pero en verdad es toda una tontería porque es precisamente al revés, ¿no? El hecho de que las sociedades europeas y Estados Unidos tenga una cantidad tan visible de jugadores afro o magrebíes o de familias que originariamente no eran de Europa, justamente habla de una historia colonial espeluznante, ¿no? Una historia colonial por la cual población fue trasplantada de sus lugares de origen a lugares donde no quería vivir, esclavizada, o debió migrar forzosamente a las antiguas metrópolis que dominaban sus países por la pobreza en la que esas mismas metrópolis sumergieron a sus propios países, ¿no? Ezequiel, Con lo cual esa presencia, en verdad, si uno quiere tomar algún signo de racismo, no podría tomar eso más que lo otro, ¿no? quiero compartir con vos, aprovechando que estás, las declaraciones también que hizo sobre el tema y sobre el racismo puntualmente y cómo son otros países, cómo somos nosotros, los países que creen que solo nosotros somos racistas. Habló del tema Felipe Piña. Vamos a escucarlo y ahora lo debatimos. Mirá. ¿No les parece raro que los países más racistas del mundo nos estén acusando de racistas a nosotros? España, 3 siglos de dominación colonial, estableciendo la sociedad de castas, donde estaba dividido por castas la sociedad. Estados Unidos, que hasta la década del 60 tuvo baños para blancos, baños para negros, colectivos para cada uno. Ellos nos acusan de racistas, en serio, a nosotros. Apenas comenzó la Revolución de Mayo empezaron a haber preocupaciones por la situación de los afro. Un mestizaje, por decirlo de alguna manera, una mezcla de población muy importante en Argentina que tenía que ver con que no había esa segregación que existía, por ejemplo, en estos países que acabo de nombrar. La Argentina tiene uno de los billetes más importantes, el segundo más importante de denominación, con la imagen de un afrodescendiente, María Remedios del Valle. ¿Qué billete de los Estados Unidos, de Francia, de España, tiene alguna imagen de algún indígena, de algún afrodescendiente? Bueno, es lo que decíamos recién, nos acusan a nosotros de racistas y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Estados Unidos? Claro. Es un poco lo que se plantea Piña ahora. Pero, digo, hay que darle, a veces yo me pregunto esto, no sé qué pensar Ezequiel como historiador, ¿hay que darle tanta vuelta al asunto o es simplemente lo que generó una rivalidad, ¿no? El partido de fútbol entre Argentina y España y punto, que sigo sin entender igual, porque además ganaron la Copa del Mundo. ¿Qué hubiese pasado si fuera? No sé, pero digo... Lo sentimos muy exagerado, por eso estamos haciendo estas reflexiones. Claro, no es como un enojo común del final de un partido, lo estamos sintiendo fuerte, por eso... Por las cosas que nos dicen, por eso creo que lo estamos analizando. Por cómo esta chica, Abril Hoffman, una argentina que vive hace 1 año y medio en España, tuvo que salir corriendo prácticamente para que la violencia no llegara a escalar tanto, ¿no? Como le pasó a este chico en el metro de Madrid, que una banda de españoles empezaron a pegarle de manera salvaje. Entonces, las cosas realmente pasaron. Quizás fueron hechos aislados que las redes sociales se encargaron de viralizar, pero que existieron, existieron. ¿Tenemos que darle tanta vuelta al asunto, Ezequiel, o...? La verdad que para mí me parece importante, porque digo, la espuma de esto seguro va a bajar. Los estereotipos quedan. Exacto. Y esos estereotipos, bueno, luego tienen efectos concretos sobre las vidas de las personas, ¿no? Probablemente no veamos escenas de argentinos teniendo que vivir corridos en las calles en alguna ciudad española, pero esos estereotipos, bueno, eso seguramente van a quedar. Así que me parece que eso es preocupante. Y a mí me preocupa también mucho la reacción un poco defensiva, que salimos un poco a defender el orgullo nacional, con justa razón, ante estos ataques. La reacción defensiva es decir, no, en Argentina no hay racismo, que por un lado nos impide discutir un problema real que existe en nuestra sociedad. Como todas las demás, por supuesto que lo hay. Pero además me parece que refuerza la visión negativa respecto a la Argentina, porque es ridículo afirmar que en un país no hay racismo. Ningún país puede afirmar que no tiene racismo. Salir a negar eso es un poco confirmar que no estás viendo el elefante en la sala, ¿no? Claro. Entonces me parece que sería una buena ocasión, primero para que profundicemos nuestro propio debate nacional en nuestros propios términos respecto de cómo impactan las diferencias de color, las diferencias de origen étnico en los privilegios y desventajas que tenemos los argentinos y también aprovechar para
abrir los ojos un poco y ver cómo estamos teniendo nuestra comunicación pública en torno de las cuestiones que detestamos, quién nos dice que detestemos qué cosa, de qué manera las redes impactan nuestra percepción en todos los ámbitos, no solo en este. Ahora te quiero preguntar si hay ámbitos más propicios para que el racismo tenga posibilidad de desarrollarse todavía más, pero quiero que compartamos con ustedes que nos están mirando las declaraciones de Javier Bardem. Lo queremos todos, lo idolatramos, es un genio, es un gran actor, está casado con una mujer que también es una gran actriz, Penélope Cruz, y la verdad es que en algún momento tuvo declaraciones poco felices para con Argentina y después salió a aclararlas, ¿no? Como que Argentina no es xenófoba. Vamos a escucharlo, mirá. En la entrevista con CETEO decía que era injusto, que me parecía injusto que se le juzgase la selección argentina por las actitudes del presidente de Argentina, Milei, puesto que Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos. También decía que me parece injusto que debido a las actitudes de Milei y del apoyo incondicional y a veces muy orgulloso del que se ha demostrado es un criminal de guerra, Netanyahu, haría que mucha gente apoyase al equipo contrario, independientemente de la calidad indiscutible del fútbol argentino, lo cual también es muy injusto. Eso es lo que dije. Lo que nunca he dicho y nunca diría es si Argentina es un país xenófobo o racista o no sé qué leches. Eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá, porque yo por Argentina no tengo más que mucho cariño, mucho respeto, mucha gratitud y mucha admiración. Y yo creo que es recíproco, por eso hay cosas que no se entienden. Es como cuando te peleas con un amigo y dices, pero por esta pavada de verdad no vamos a pelear. Si tenés entonces, que aclarar, teníamos mucho acumulado. Si tenés que salir a aclarar es porque Mucho no se entendió, o por lo menos dijiste algo que quedó. Te preguntaba antes, Ezequiel, sí, sobre esto querés decir algo. Sobre eso digo que hay, para no corrernos de los problemas que podamos tener, me parece que hay dos cosas que favorecieron la recepción internacional de esta campaña de Argentina como el país más racista del mundo, que insisto, es absurda, pero hay un par de cosas que colaboraron con esto. Hay algo de lo que dijo originalmente Javier Bardem que impactó muy negativamente, que es que nuestro país es hoy virtualmente el único, junto con Estados Unidos, que está apoyando activamente a Israel y bloqueando los cuestionamientos que hay por el modo en que está tratando a la población palestina y del Líbano. Eso generó una animadversión muy fuerte a nuestro país, porque la verdad es que la gran mayoría del mundo, incluyendo a esta altura los países europeos y particularmente España, están teniendo posiciones mucho más claras y contundentes para frenar los crímenes que están ocurriendo, ¿no? Eso lo dijo Javier Bardem, ahí me parece que tiene razón, corresponde que nos hagamos cargo, que estamos siendo representados por alguien que lleva este tipo de visiones a la política internacional, ¿no? Y hay otra cosa creo que el apoyo a Israel viene de siempre en la República Argentina. Vos pensás que hubo 2 atentados en nuestro país que fueron contra el pueblo israelí. Sí, pero estamos viendo un episodio de limpieza étnica tremendo, ¿no? Que no es comparable a nada de lo que haya ocurrido previamente, ¿no? Entonces previamente uno puede decir, bueno, Argentina pudo haber tenido una política más o menos de acompañamiento, apoyo, simpatía y demás, pero en este momento es muy singular. Eso me parece que, piense lo que uno piense al respecto, impacta en el modo en que somos percibidos en este momento, porque realmente hay solo 2 países que están haciendo este acompañamiento, son Estados Unidos y Argentina, que están votando en contra. Por ejemplo, los únicos 2 países que votan en Naciones Unidas en contra de resoluciones para frenar esta locura son Argentina y Estados Unidos. ¿Pero se esperó un partido de fútbol o el resultado de un partido de fútbol? No, hay bastante disgusto con esto desde antes, ¿no? Y hay otra cosa, si me permiten introducir otra cosa que favorece la receptividad de estos discursos anti-Argentina, que es que Argentina se construyó en torno a la idea de que somos un país blanco y europeo. Esto es algo singular también en América Latina. Hay muy pocos países que dicen de sí mismos que sean blancos europeos. Argentina, Costa Rica y no mucho más. Y esto se refleja en un cierto sentido de superioridad que tienen muchos argentinos respecto de los latinoamericanos,
del resto de los latinoamericanos, que aparecen frases como la de Alberto Fernández, recordarán ustedes, espantosa, que los argentinos descendemos los barcos, los brasileros de la selva, los también, no sé dónde. Poco antes Macri había dicho una frase parecida y es muy común entre los argentinos este tipo de expresiones que por supuesto irrita desde hace mucho tiempo a los países latinoamericanos que tienden a percibir que nos sentimos superiores porque algo de eso hay. Entonces me parece que es un buen momento para revisar internamente esas cuestiones que favorecen que ahora circulen este tipo de afirmaciones ridículas como que Argentina es el país más racista del mundo y que tengan receptividad, ¿no? Y yo te preguntaba antes para cerrar si hay ambientes más propicios para que digamos, el racismo se desarrolle mucho más livianamente. Yo creo que en una cancha de fútbol cualquiera, viste, de la tribu, grita cualquier cosa, que quizás seguramente acá, en un ámbito laboral, no nos atreveríamos a decirlo. Los cánticos de nuestros equipos de fútbol argentinos. Y más cuando estamos todos juntos. A mí me parece importante que cuando hablamos de racismo que apuntemos a la raíz más material, el aspecto más material del racismo. Racismo en su aspecto más material implica que hay cuerpos que de acuerdo al color que tienen más o menos ventajas en la vida colectiva. Por ejemplo, para decirlo, algo que sucede en nuestro país, que es lo mismo que sucede en Europa, en Estados Unidos y en el resto de América Latina, la gente que tiene la tez amarronada tiende a tener los peores lugares en el mercado de trabajo. Los peores trabajos, los trabajos peor pagos. Y si uno ve quiénes son los más ricos, ve cómo son las caras, son todos blancos, ¿no? Eso es racismo. Racismo es, por ejemplo, que a la hora de violentar a personas, cuando hay gatillo fácil, por ejemplo, uno ve quiénes son los rostros de ese gatillo fácil, son personas de tez amarronada. Eso, me parece a mí que ese es el núcleo más importante del racismo. Qué lugares de poder o prestigio puede ocupar una persona de acuerdo a la piel que tiene y qué consecuencias tiene tener la piel incorrecta, más que el vocabulario. El vocabulario es importante, pero es muy fácil, que es lo que pasa, y por eso confundo un poco, es muy fácil limpiar el vocabulario y dejar todo lo demás. Claro. ¿No? En Estados Unidos y en Europa ahora, ¿es racismo o es prejuicio? Una cosita más. En Estados Unidos y Europa aprendieron a limpiar el lenguaje. La base racista sigue siendo espantosa. En Argentina no aprendimos a limpiar el lenguaje, somos más bien incontinentes en el lenguaje, somos decir cualquier barbaridad en cualquier contexto, especialmente en la cancha. Pero el lenguaje no es indicativo del conjunto del racismo. Es uno de los aspectos, y yo diría el más superficial, ¿no? ¿Racismo o prejuicio, preguntas vos? Es que no, para mí el racismo no es una cuestión de actitudes individuales, ¿no? De que alguien tenga una opinión negativa de otro por la piel que tiene o por lo que sea. Me parece a mí que el racismo, lo importante del racismo es que es estructural, ¿no? En nuestro país, como en el resto de América Latina y otros lugares, generación tras generación estamos repitiendo una estructura de clases en la cual los más pobres son también los que tienen la tez más oscura y los más ricos los que tienen la tez más clara. El aspecto estructural del racismo me parece a mí que es lo más importante, más que la opinión que pueda tener un individuo, que eso en todo caso es lo más fácil de educar o de limpiar, ¿no? Que sería buen momento también para hacerlo, ¿no? Pero digo, no perdamos el foco de qué es lo más relevante, importante, que es por supuesto, las diferencias en los privilegios y en las ventajas y desventajas, y sobre todo la violencia institucional que sufren las personas racializadas. Gracias, Ezequiel, gracias. Y siempre bienvenida, me parece, la mesa, la charla, el debate, la reflexión, ¿no? Si tuvo que ser a partir de un partido de fútbol o de la final de la Copa del Mundo.